Hey guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos guerreros a este nuevo video. Guerreros, el día de hoy vamos con la segunda parte del video de los glifos o las prioridades de ellos según cada héroe. Recuerden guerreros que en el video anterior estuvimos explicando más o menos ¿cómo es que funciona este tema de los glifos? Que depende mucho del héroe que vayamos a escoger, pero también depende, guerreros, del servidor en que nos encontremos. Así que tenemos que tener en cuenta esos dos pequeños detalles que ustedes tienen que ir identificando si en su servidor juegan mucho con un héroe que le tenemos que subir. Y si ustedes ven que no juegan mucho, pues ustedes tienen que aprovechar ese. En muchos servidores juegan mucho con Keira, en otros juegan mucho con, vamos a suponer, con Satori, o en otros juegan mucho con Astaroth. Entonces tienen que saber cuál van a escoger, ¿ok? Entonces, antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Ok. El siguiente héroe que quiero hablarles, guerreros, es Ciri. Ciri yo sé que es un amor-odio para muchos en el juego, porque Ciri, pues aunque no quiero hablar mucho de ella, Ciri es buen tanque, pero es que cuando ella se esconde, la verdad, deja desprotegidos a todo el mundo, y por ese caso es que a mí no me gusta mucho Ciri. Pero para aquellos que utilizan a Ciri, les quiero recomendar más o menos cuáles son los glifos y el orden en que tienen que subirle, la prioridad que tienen que tener para subirle, ¿ok? Para Ciri vamos a comenzar aquí en las estadísticas, que nos dice que ella es primera línea. Su estadística destacada es la fuerza y su rol es de tanque, pero según sus habilidades dice que es daño por bonificación por armadura y resistencia. Vuelve al ataque por la probabilidad de reflejar el daño. Ok, por aquí nos dice que daño y recuperar su salud. Y por último nos dice que es aturdimiento y retroceso, que con su segunda habilidad. Ok, la fuerza de ella es su habilidad destacada, pero su primer glifo que le tienen que subir, recuerden que ella es un tanque y es súper importante que tenga una muy buena vida. Así que tenemos que subirle a pues su salud. Por segundo, guerreros, la armadura. Por lo mismo, recuerden que ella es un tanque y aunque ella tiene este tema de que ella se esconde, necesita mucho de su armadura para pues, o sea, para que no le quiten mucha vida, más que todo. Entonces, para que no se muera rápido y para que no le quiten vida tan rápido. Ok, como tercero tenemos ahora sí la fuerza, ya que esta es su habilidad destacada. Y entre sus habilidades también podemos ayudarnos con la fuerza de Ciri. Ok, entonces tenemos salud, tenemos armadura y tercero tenemos fuerza. Ya en el cuarto, guerreros, ya ahí sí tenemos que hablar de la resistencia mágica, porque entre sus habilidades y sus aspectos, recuerden que ella da resistencia mágica por bonificación en la armadura y resistencia mágica. Un 32% que dice que Ciri aumenta temporalmente su armadura y resistencia mágica y provoca al equipo enemigo, lo que atrae sus ataques hacia ella. Entonces, por eso le explicaba, tenemos que tener una buena salud, una muy buena armadura, fuerza, pero ya en este caso tenemos la resistencia mágica. Y por último, guerreros, tenemos su daño físico. Aunque ella no haga mucho daño físico, pues este es un glifo que le tenemos que subir. Ya por eso lo tenemos en el quinto puesto. Le quiero recordar, guerreros, que no es que le vayan a subir todo a la vida, todas a tope. Después es que van a pasar, no, le van a ir subiendo poco a poco, pero van a ir subiéndole de esta forma. Primero salud, luego armadura, luego fuerza, luego resistencia mágica y por último daño físico. Ok, vamos con otro guerreros que es muy bueno, pero la verdad
no le terminé subiendo. Como pueden ver, tengo un aspecto muy chulo, que es el aspecto, vamos a ver si lo tengo por aquí, que es el aspecto lunar, que es Albanor. Así que Albanor nos dice que en sus estadísticas es inteligencia, es médico y apoyo, está en la senda de la naturaleza y trabaja en la primera línea. Y sus habilidades nos dice que es depende del daño mágico. Tenemos la segunda que nos dice que depende del daño mágico. La otra depende del daño mágico. Y todas, como quien dice, dependen del daño mágico. Entonces, los glifos para Albanor vamos a subirle primero a su salud. ¿Por qué? Recuerden que él trabaja en la primera línea. Entonces tenemos que procurar, guerreros, de que no nos maten tan rápido a nuestro Albanor. Como segundo tenemos su inteligencia. Es una oportunidad, guerreros, para subirle con la tríada de salud, inteligencia y de esta forma también le vamos a subir a su resistencia mágica. Entonces, miremos otra vez sus habilidades, que nos dice que depende del daño mágico. Entonces, le subimos a su salud, le subimos a la inteligencia, pero ahora sí le vamos a subir a su daño mágico primordialmente. Yo sé que hay algunos que le suben a la salud, después le suben a la inteligencia, después le sube a su resistencia mágica, después le sube a la penetración mágica y por último al daño mágico. Pero en mi recomendación, guerreros, recuerden mejor subirle a su salud. Por consiguiente le suben a su inteligencia, después le suben a su daño mágico, después le suben a su resistencia mágica y por último la penetración mágica. Recuerden, guerreros, subirles a todos por igual, pero siempre teniendo más adelante o más subido la salud, después la inteligencia, después salud. Ejemplo, si ustedes tienen a este en 20 o en 30, vamos a suponer, este lo tienen en 30, pues este lo tengan en 25, este lo tengan en 20 y estos dos los pueden tener más o menos igual, como para que no los tengan tan bajo en 18, 17, pero siempre tener la estadística principal o bueno, el glifo principal siempre más arriba, como que dice, para que vayan aprovechando pues los recursos que tienen, ¿ok? Listo, vamos con el siguiente, que es Antbari. Antbari, guerreros, nos dice que sus estadísticas es la fuerza, su rol es apoyo y alteración, está en la senda del misterio y primera línea. Entonces, entre sus habilidades nos dicen que estas dependen del daño físico. Esta también depende, vamos a ver, probabilidad clave, que es lanzamiento. Mientras Antbari esté vivo, protege a todos los aliados, perfecto. Esta depende del daño físico y esta nos dice que absorbe el escudo y te depende de la salud, ¿ok? Entonces, aquí nos dice que trabaja en primera línea, perfecto. Entonces, los glifos, guerreros, para Antbari, como trabaja en primera línea, guerreros, recuerden que es muy importante tener a la salud del tanque o del segundo tanque. Son muy importantes la salud. Muchos es importante también la armadura, pero todo depende de. En este caso, primero vendría siendo la salud. Después le vamos a aumentar esa fuerza para aumentarle. Porque aquí viene algo y es un tema bastante controversial. Si ustedes van a tenerlo para solamente tenerlo como tanque, o sea, que sea el fuerte de todo el equipo, ustedes le suben salud, después le suben fuerza, después le suben armadura, después le suben daño físico y después le suben la penetración de armadura. O estas al revés. O si ustedes lo quieren, en el caso de tenerlo, o sea, que ayude bastante con sus estadísticas y sus habilidades principales, entonces ustedes le suben primero a la salud, después le van a subir al daño físico. Esta salud, daño físico y después la armadura. De esta forma van a tener salud y van a ayudar con las habilidades y con las estadísticas de sus habilidades. Entonces van
con salud, después nos dirigimos a daño físico, después le subimos un poco esa armadura para que no lo tengamos tan indefenso. Después le vamos a subir la fuerza, porque es una de sus estadísticas o es su estadística destacada. Y por último, guerreros, vamos con la penetración mágica. Recuerden que este sí necesita penetración mágica, pero sus estadísticas principales nos comentan que todo depende de la salud que tenga y del daño físico. Así que estas dos son súper importantes para Ant Buddy. Ok, vamos con nuestro cuarto héroe. Y nuestro cuarto héroe es un guerrero, o es un héroe, guerreros, que es bueno. La verdad es bueno. Yo lo tengo subido, pero es en mi cuenta de Facebook. Aquí en la cuenta móvil no lo tengo pues subido, pero en la de Facebook sí voy a tratar de subirle. Las habilidades de Aracne, según su estadística, nos dice que es la inteligencia. Es una guerrera y está por alteración. Sus habilidades, nos dice que el robot de demolición depende del daño mágico. El del teletransporte depende del daño mágico. El impacto subterráneo depende del daño mágico. Y la neurotoxina depende del daño mágico. Entonces, nos vamos a meter aquí con Aracne. Aracne trabaja, si no me equivoco, es en zona intermedia. Así que es bastante vulnerable a que nos las vayan a matar. Por eso es muy importante tener con una vida pues bastante decente. Si ustedes pudieron notar, en este caso tenemos a Ciri con la salud de primera, a Albanor con la salud de primera, a Ant Buddy con la salud de primera, y Aracne lo vamos a tener también con la salud en la primera estadística. Le vamos a subir primero a la salud, después le vamos a colocar el daño mágico, porque pues es bastante importante según las habilidades de Aracne, que la solicitan básicamente en todas sus habilidades. Entonces viene salud y después viene daño mágico. Como tercera, guerreros, le vamos a subir a su armadura. Muy importante tenerla sana, ya que trabaja también en un nivel intermedio. Pero entonces aquí reforzamos con la armadura, le tiramos su daño mágico para sus habilidades y la armadura pues para tenerla bastante fuerte. Y ya como cuarta, guerreros, le vamos a subir esa penetración mágica, que también va a ayudar con lo que es el daño mágico. Penetración mágica va a ayudar muchísimo. Entonces aquí sería salud, daño mágico, armadura, penetración mágica, guerreros. Y por último le vamos a subir a su inteligencia. Aunque sea su estadística destacada, guerreros, esta se la podemos subir también en los artefactos. Así que pues todo depende de cómo le vayamos a subir. Como pueden ver aquí, pues también necesitamos subirla para mirarla, ¿ok? Entonces, esa es nuestra nuestro cuarto héroe, y en este caso heroína. Pero vamos con otra más, que es Artemis. Artemis, la verdad, sí es bastante débil. No se les recomiendo que le suban, no gasten sus recursos en este héroe. Pero bueno, vamos a hablar para aquellos que sí les gusta o sí la tienen bastante subida. Dice que su posición es la retaguardia. Ok, va para atrás, perfecto. Su estadística destacada es la agilidad, su rol es tirador. Perfecto. Entre sus habilidades nos comenta que esta depende del daño físico. Esta dice depende del daño físico. Dice que depende del daño físico. Y aquí el aumento es igual al 0. Bueno, esto depende de cada héroe. De salud de los aliados. Perfecto, entonces sus glifos, guerreros, se los vamos a subir de la siguiente forma. En este caso, la penetración mágica es muy importante para Artemis. Entonces, esto viene anclado para 2. Entre sus habilidades nos comentaba que dice depende del daño físico. Entonces, para Artemis le vamos a subir primero a la penetración de armadura para poder darle ese golpe o esas habilidades según el daño físico que le vamos a subir, ¿ok? Entonces, primero, la penetración de armadura. Segundo, le vamos a dar el daño físico.
Y en su tercera, la probabilidad de crítico. Esto lo que va a tener, guerreros, es una heroína que básicamente está enfocada al daño. Por eso no le subimos esta estadística de primero, como viene con los héroes que tenemos antes, que eran tanques y segundas líneas, o intermedio. En este caso está en la retaguardia, entonces le da penetración de armadura. Bueno, claro, que si Artemis se junta con Phobos, que ataca desde la parte de atrás, pues se jodió. Pero en este caso, penetración de armadura, daño físico, probabilidad de crítico, le vamos a subir su agilidad y ya por último le subimos su salud. De esta forma, guerreros, como les comento, vamos a tener una Artemis bastante fuerte o equilibrada, claro está, según también lo que le subamos en las otras. Entonces, ya todo depende, guerreros, de lo que ustedes les suban. En este caso, esta fue una selección de 5 héroes. Para el próximo guerrero vamos a escoger 5 más. Tenemos muchísimos héroes, guerreros. No nos desesperemos, son muchísimos héroes que tenemos, así que tenemos que ir de a poco. Así que bueno, guerreros, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Así que guerreros, ¡nos vemos! No matter